alaben al Señor. Todos los pueblos alaben al Señor. Todos los países. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Según los estudios bíblicos, parece ser que este relato que acabo de leerles, el relato de la pesca milagrosa, debió ser un relato o un milagro muy popular entre todas las comunidades cristianas de los primeros siglos. Y gustaba mucho, porque lógicamente ahí se nos presentaba a un Dios pues haciendo algo que llamó la atención pues por lo que les había reportado, un beneficio. Dice que cogieron pues muchos peces, dos barcas llenas que casi se les hundía. Entonces parece ser como que en las primeras comunidades lo que les llamaba la atención, quizá pues un poquito lo que nos llama la atención también a nosotros cristianos de ahora, es cuando vemos a un Dios que hace milagros portentosos, sublimes, beneficiosos pues para todos, porque lógicamente pues cuando da de comer Jesús, como por ejemplo la multiplicación de los panes a tantas personas, y en el caso de este, como dentro de un contexto a pescadores les enseña el Señor cómo hay que pescar y cómo se agarran peces, pues tuvo que llamar mucho la atención. Bueno, no obstante, aquí en este relato hay cosas mucho más importantes que la magnitud de un milagro.
que la omnipotencia, vamos a decir así, de un Dios que hace cosas sublimes que benefician a muchísima gente. Aquí nos encontramos en primer lugar pues con un evangelista que es San Lucas, que quiere recalcar otros aspectos, más que el milagro en sí, otros aspectos. Y estos otros aspectos pues son los que nos hacen que este relato sea, para nosotros cristianos de ahora, sea un relato conmovedor, porque nos presenta a un San Pedro. Como ustedes saben, San Pedro pues es el primer papa, la cabeza visible de la Iglesia, San Pedro. Se nos presenta a un San Pedro primeramente lleno de fe en Jesucristo. Había sido arrebatado por Jesucristo y estaba totalmente convencido de que este Jesús pues era algo importante en su vida. De modo que vemos a un hombre pues que tiene fe, una fe que ha sido basada en la seducción. Jesucristo le ha seducido. Esta palabra de seducción, que no la empleamos más que en el término vulgar de los amores, esta mujer me ha seducido o este hombre me ha seducido y estoy plenamente enamorado de ella, solemos decir, ¿no? Pues esta palabra de la seducción en el campo de la mística, en el campo de la religión, es muy importante, porque para que seamos buenos cristianos, discípulos de Cristo, lo primero es que nos tenemos que seducir. Cristo nos tiene que seducir, nos tiene que enamorar. Y este es el gran fallo que tienen las comunidades nuestras, que nuestra religión pues es una religión rutinaria, pero nos sentimos atraídos, seducidos por Jesucristo. Pues bien, San Pedro tenía una fe que había nacido de una seducción de Jesucristo. Y cuando le dice Jesucristo a Pedro, echa las redes, vamos a pescar un poco, lo lógico que San Pedro le hubiera dicho, pero cállate, ¿qué sabes tú de pesca? Si nosotros llevamos toda la noche pescando por aquí, dando vueltas, echando las redes y sacándolas, y venga, no hemos pescado nada. Y tú vienes y dices que vayamos a pescar si no hay nada. Si no hay nada. Saben ustedes que en el mundo de la pesca los peces no siempre están en los mismos lugares, dependen de las corrientes marinas, dependen de la climatología y se van de aquí a allá. San Pedro sabía esto. Toda la noche trabajando y no hemos pescado ni un solo pez. Pero como estoy seducido por ti y creo firmemente en ti, porque tú me lo mandas, porque yo confío en ti, voy a echarlas. Pero hay otro tema más importante que San Pedro le podía haber dicho a Jesucristo, pero ¿cómo me dices tú que eche la pesca al mediodía, con un calor tremendo? Si los peces cuando hace mucho calor no suben, están en el fondo, lógicamente al mediodía no se puede pescar, se puede pescar de noche. Pero bueno, como tú me lo mandas, voy allá. De modo que vemos a un Jesús que manda y que le obedece una persona que tiene fe en él, y tiene fe en él porque está seducido, porque está captado, porque ha sido agarrado por la fuerza persuasiva de Jesús. En segundo lugar, vemos a un San Pedro que, bueno, echan las redes y aquello fue apoteósico. Cantidad de peces, tanto es así que la barca donde él iba se hundía de tanto pez que habían ido metiendo, sacando de las redes. Tienen que llamar a la barca de un compañero, ven aquí, échanos una mano porque aquí tenemos muchos peces, muchos peces, muchos peces. Y aquí es cuando nos encontramos a un San Pedro que tiene otra faceta muy importante. A un San Pedro con un corazón sincero. Un hombre con un corazón sincero dice, yo sabía que no había peces, pero confié en ti y ahora lo reconozco, que me equivoqué. Me equivoqué al decir que no había peces y que no íbamos a pescar nada, y por consiguiente me arrepiento, Señor. Soy sincero
y dice que se echó a los pies de Jesús y dijo estas palabras que son pues muy grandes, ¿no? Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. No creí en ti aparentemente, pero ahora al ver la realidad, la omnipotencia de ti, pues me arrepiento y te pido perdón porque he sido un pecador, un desagradecido y un ignorante. Y es cuando Jesús le dice: tranquilo, te has arrepentido, te has convencido, el milagro te ha hecho convencerte. Tranquilo, porque a partir de ahora, como premio a esta aceptación que has tenido hacia mí, yo te haré pescador de hombres. Tú has sido pescador de peces y a partir de ahora vas a estar pescando hombres para mi reino, salvando gente para mi reino. Bien, aquí tenemos dos características, pues, de esta figura central que es San Pedro, donde primeramente pues no tiene mucha credibilidad en lo que Jesús le manda, pero tiene confianza en él, tiene fe porque está seducido. Y en segundo lugar, una vez que ha visto el milagro, se siente pues arrepentido y se siente convencido porque tiene un corazón sincero, es sincero. San Pedro, ya lo saben ustedes, en todas las características, era un hombre como buen Galileo, era un hombre muy impetuoso en los primeros arranques, pero tenía después un corazón muy sincero, agradecido, y que una vez que ve las cosas, las acepta y las lleva a la práctica. Entonces, ante esta conversión del corazón de San Pedro, es cuando Jesús le da esta promesa: te haré pescador de hombres, y de esta manera trabajarás en la construcción del reino. Pues bien, hermanos, imitemos a San Pedro en estas dos facetas. Y hay una cosa importante que yo quisiera retocar en este día para todos ustedes. Jesucristo nos pide a todos que rememos mal adentro, que no nos quedemos dando vueltas en la orilla de nuestra vida, que es lo que hacemos la gran mayoría de nosotros. Cuando se nos pide algún riesgo de evangelización, de trabajar por el reino de Dios, nos quedamos siempre en la orilla de mi vida, en la orilla ahí junto. No sea que es que si me lance muy adentro, si arriesgue mi vida, a lo mejor me voy a ahogar. Nos quedamos, voy haciendo cositas. Si me manda que sea evangelizador, bueno, pues voy a dedicarme aquí entre mis vecinas a hacer algo, entre los de mi barrio a hacer algo. Pero esto de arriesgar la vida en proyectos grandes, en proyectos de evangelización grande, el meterse, por ejemplo, a trabajar en el campo diocesano o en el campo de la parroquia general, y no digamos en el campo de la fe del mundo entero, eso ya no va con nosotros. Sin embargo, Dios quiere y necesita de todas nuestras barcas, porque ustedes van y yo voy en la barca de la vida. Es un símbolo. Vamos en la barca de la vida. Nuestra vida es como una barquita que cualquier día, si viene un viento fuerte, ¡buas!, nos hundimos. Cualquier acontecimiento nos puede hacer zozobrar. Vamos en nuestra barquita pescando casi siempre alrededor de la costa, haciendo lo que se llama en el argot de los pescadores, pescando de bajura, pescando en la técnica de bajura o la técnica de arrastre, pero no en la técnica de los grandes pescas. Pero Dios pide de todos nosotros que vayamos, que con todas nuestras barquitas vayamos poquito a poco pescando y vayamos metiéndonos en el mar de la vida para traer a Jesucristo. Pues bien, yo pienso que esto es una tarea bastante arriesgada, sobre todo en épocas concretas de nuestra vida, de nuestro existir. Cuando todo en la vida va bien, pues nada, pues no tenemos ningún riesgo. Pero cuando en nuestra vida se levantan tormentas, la cosa ya es seria. Ya tenemos miedo que nuestra barca se hunda. Tenemos miedo a la vida. Tenemos miedo a que nos quiten nuestro estatus de vida.
y por eso quieticos alrededor de la orilla, sin salir mucho, no sea que ¡pum!, nos agarre y nos hunda. Vamos a trabajar mucho en esta proyección del reino de Dios. Nos ponemos de pie. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Evangelizar es nuestra misión, proclamar al mundo la buena noticia que Cristo dejó. Evangelizar es nuestra misión, proclamar al mundo la buena noticia que Cristo dejó. Evangelizar es nuestra misión, proclamar al mundo la buena noticia que Cristo dejó. Evangelizar es nuestra misión, proclamar al mundo